Buenas noches, muchachos. Siendo las 7 en punto, vamos a empezar con el webinar el día de hoy. Quería confirmar por el chat, por favor, que me indiquen si me están viendo y escuchando bien, para empezar. Por acá todo bien, Carlos. A ver, esperemos un par de confirmaciones más. Perfecto. Entonces, sí está todo bien, al parecer. Gracias, Edwin. Gracias, César. Entonces, vamos a empezar con el webinar, ¿no? Permítanme. Saludos desde Arequipa, qué chévere. Listo. Mencionarles que, bueno, primero presentarme, soy Carlos Cruzado, actualmente trabajo como arquitecto cloud en la empresa BWIT. En la misma presentación van a ver mi LinkedIn, por si gustan contactarme. Normalmente soy bastante participativo, intento responder cualquier pregunta que me hagan. Mencionar que actualmente cuento con 2 certificaciones de AWS, la de Architect y la de System Operator. Pronto espero estar sacando la Professional. Y bueno, también que luego del trabajo muchas veces dicto cursos que preparan para el examen de AWS. Así que cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber respecto a lo que son las certificaciones de AWS, pueden contactarme, como les digo, ahí está mi LinkedIn, y donde voy exponiendo en el LinkedIn donde participo para estos cursos que brindo, ¿no? También mencionarles que en el chat hay un link de un GitHub. Espero por favor que todos lo puedan ver, porque la idea del webinar planteo hacer el webinar llevándolo una parte teórica, pero también una parte práctica. Como solo tenemos 1 hora, el tiempo es corto y lo que viene a ser la plantilla de CloudFormation, que es el link que les estoy enviando por el chat, nos va a ayudar a facilitar muchas cosas. La idea es llevarnos una parte sólida teórica, pero también una parte práctica y, ¿por qué no, un stack de CloudFormation que puede quedar para ustedes para futuras implementaciones? ¿Sí? Este CloudFormation también puede ayudarlos mucho porque la semana pasada se editó un webinar de CloudFormation, también por Applying, así que les puede servir de base para futuras implementaciones o cualquier laboratorio que quieran hacer. Bueno, yo vivo cerca del aeropuerto, ahorita está pasando un aeropuerto, un avión de los pocos que pasan, espero que no interrumpa la señal. Entonces, me confirman que todos pueden ver el link del CloudFormation, por favor. No sé si me puedan escribir o activar el micro para mencionarme que sí está. Ahí veo. Sí, sí se puede ver el link. No lo veo. Seguro es porque han ingresado luego que he puesto el link. Vuelvo a poner el link entonces. A ver, está en el chat. Verifiquen, por favor. Perfecto. Listo, gracias. Entonces, vamos a empezar. ¿Sí? Ok. Listo. La idea del webinar es presentar lo que son las mejores prácticas para armar una VPC. Y obviamente, antes de querer dar una buena práctica de algo, tenemos que entender qué es una VPC. Por lo cual, lo primero que vamos a hacer es exponer lo que es la VPC. Y la VPC es un servicio de AWS que permite provisionar una sección aislada de forma lógica en la cloud de AWS, donde tú vas a poder montar tus propios recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que en AWS, cuando tú montas el servicio de la VPC, vas a armar lo que viene a ser la estructura de un data center tuyo, exclusivo y aislado dentro de AWS. En esta VPC, que es una red virtual, vas a empezar a poner muchos servicios
que puedas usar. Un ejemplo pueden ser máquinas virtuales, pueden ser contenedores, pueden ser diferentes gateways que tú vas a usar para la comunicación, ¿sí? En la VPC tú vas a poder controlar todos los aspectos de una red virtual, como ya lo habíamos mencionado, desde qué segmentos de red vas a usar, qué subredes, qué tablas de ruteo vas a tener y obviamente los gateways que vas a usar, porque hay muchos gateways en la VPC. Listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en un principio en la VPC? En la VPC, lo primero que podemos hacer es crear instancias, que son las diferentes máquinas que vamos a tener. Las máquinas o Elías en AWS se llama S2, como ya muchos deben saber. Tú puedes crear las instancias en la subred que tú elijas. Adicionalmente, puedes asignar el CIDR, los rangos de IP que vas a tener o que va a tener tu VPC. Esto es muy importante. Muchas veces no se toma muy en cuenta, pero es muy importante tener muy claro qué segmentos de red y qué CIDR vamos a usar. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces lo que nosotros queremos al utilizar AWS es ampliar nuestro data center on-premise. Entonces, si vamos a querer que en un futuro interactúe nuestro ambiente on-premise con nuestro ambiente en nube, tenemos que tener un CIDR distinto a lo que ya usamos. Si no, va a haber lo que se llama el sobrelapamiento de IPs, que lo que va a hacer es que no se puedan comunicar todas las redes como quizás queramos. Por eso es muy importante asignar el rango de IP correcto. Acá ya podemos ir hablando de una buena práctica. Una buena práctica es siempre ponerse de acuerdo, si es que estamos en una empresa grande con el departamento de redes, para saber qué red podemos usar en AWS para no usar las mismas redes que tenemos a nivel on-premise o quizás a nivel de otras nubes o de otros entornos. Es muy importante considerar eso. Además, también en la VPC vamos a configurar tablas de ruteo entre las subredes. Además de gateways y asignarlos a subredes. ¿Cómo o qué significa esto? Cuando nosotros vamos a crear una VPC, vamos a ver que la forma de interactuar con la VPC es a través de las subnets. Las subnets son una porción de la VPC. Entonces, estas subnets van a poder comunicarse entre ellas porque pertenecen a la misma VPC. Pero si nosotros queremos comunicar con otras redes o con el mismo Internet, vamos a tener que utilizar tablas de ruteo. Y tablas de ruteo con gateways que nos permitan dar el salto hacia otras redes, otras VPCs, llamémoslo así, nuestro ambiente on-premise o hasta el propio Internet. Por eso es importante las tablas de ruteo y los gateways que vamos a tener. Adicionalmente, podemos trabajar muy bien el tema de seguridad, ya que podemos trabajar con subnets y darle seguridad a cada subnet, además de a cada recurso de la subnet. Vamos a hablar de los Network ACLs y de los Security Groups, como se ve en las dos líneas finales, los grupos de seguridad y las ACLs. ¿Sí? Sigamos. ¿VPC igual a S2? No. La VPC es Virtual Private Cloud, que tú vas a tener una red virtual. El EC2 lo que es una máquina virtual que tú tienes a nivel de AWS, ¿sí? Elastic Compute es el servicio de EC2, S2, ¿no? Listo. De momento no hay otra pregunta, seguimos. Entonces, lo primero que
quiero comentarles de la VPC es que tú por defecto vas a tener una VPC que se llama la VPC por default o la VPC por defecto, y tú puedes adicionalmente configurar tu propia VPC. Para esto voy a conectarme a la consola de AWS. Espero que ustedes tengan su propia consola también, acceso, ya que vamos a interactuar con algunos servicios el día de hoy y sería muy bueno que puedan seguirme en la práctica lo que vamos a hacer. Lo que es importante mencionar para hablar claro de una VPC es que AWS se divide en regiones, ¿sí? Cuando tú entras en la consola de AWS, tú puedes escoger en qué región vas a trabajar. Las regiones las vemos acá a la derecha. La región es un ambiente geográfico que AWS tiene o trabaja, en el cual va a trabajar distintas zonas de disponibilidad, ¿sí? ¿Qué son las zonas de disponibilidad? La zona de disponibilidad es un conjunto de data centers que se manejan de forma aisladas. Cada región tiene mínimo 2 zonas de disponibilidad. Cada región tiene mínimo 2 zonas de disponibilidad, la gran mayoría tiene 3. Cuando tú ingresas a la consola de AWS, como vuelvo a mencionar, lo ideal siempre es saber en qué región vamos a trabajar. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el servicio VPC. Voy a entrar al servicio VPC. ¿Sí? Para entrar al servicio VPC, puedo ingresar con Service VPC o desde de la ventana anterior, un segundo, poner en Find Service VPC y seleccionar la VPC. Cuando tú ingresas, toda región, bueno, en este caso Norte Virginia es la que yo trabajo, yo he borrado la VPC por defecto, pero todas las regiones, vamos a ir saltando de una a otra, cuentan con una VPC por defecto. Cuando tú creas por primera vez tu cuenta y tú vas ingresando a cada una de las regiones, vas a ver que tienes una VPC. Ahorita estoy en Ohio y hay una VPC. Si me voy al norte de California, voy a ver una VPC. Y nos vamos a preguntar, ¿por qué tengo una VPC si yo no he interactuado nunca con esta región? Y si sigo probando con todas, si me pongo un poco más excéntrico y me voy, por ejemplo, a Londres, voy a ver que también tengo una VPC creada. Cuando yo ingreso a esta VPC, le doy clic a VPC, voy a ver algo interesante. Esta VPC tiene en el ítem default VPC activado como sí. ¿Qué quiere decir? Que esta es una VPC por defecto. Entonces, lo que quiero comentar es que toda región de AWS tiene su VPC por defecto. Nosotros no necesitamos crear una VPC por defecto cuando ingresamos a AWS en ninguna de las regiones. ¿Y por qué Amazon o AWS brinda esta región por defecto o esta VPC por defecto? Eso lo hace para que puedas interactuar rápidamente con los servicios de AWS sin preocuparte de crear una VPC. Porque para crear una VPC debes tener un poquito de conocimiento de cómo es la infraestructura global de AWS y lo que tú quieres tener. Entonces, para facilitar esto, AWS crea tu propia VPC por defecto, que es la que tenemos, como hemos mencionado, en cada región.
Yo, por ejemplo, en el norte de Virginia, que es la región que más uso, no tengo una VPC por defecto porque la he borrado. ¿Una VPC por defecto puede ser borrada? Sí. ¿Y puedes volver a crear tu VPC por defecto rápidamente? También. Si yo voy a Action y pongo Create Default VPC, me va a crear una nueva VPC por defecto. ¿Por qué yo he borrado la VPC por defecto? Porque quiero mostrarle este dashboard en el cual me menciona, si se dan cuenta, que yo tengo una VPC, no tengo ninguna VPC, no tengo ninguna subnet, no tengo ningún route table, no tengo ningún internet gateway, no tengo ningún NAT gateway y no tengo ningún network ACL. Miren lo que va a pasar, ¿sí? Cuando yo creo mi VPC por defecto. Vuelvo a decirlo, yo le estoy creando porque yo le he borrado anteriormente, pero por defecto, si ustedes ingresan, todos van a tener su VPC por defecto. Entonces, cuando yo creo la VPC por defecto, que es darle clic, nada más sencillo que eso, y voy ahora a ver a VPC Dashboard, voy a ver que ha cambiado completamente y ya voy a encontrar recursos. Muy al contrario que cuando no tenía ninguna VPC. Porque cuando la VPC se crea, va a crear por defecto algunos recursos y servicios adicionales. ¿Cuáles son esos recursos y servicios adicionales? El route table, el network ACL, en este caso el Internet Gateway, que me va a dar salida a Internet, y un security group por defecto. Vamos a ir hablando de eso. Entonces, en la VPC existe la VPC por defectos y las VPCs personalizadas, las VPCs propias. ¿Por qué tendríamos que customizar nuestra VPC? No sé si alguien se atrevería a responder o alguien quisiera mencionar. ¿Por qué quisiéramos crear nuestra propia VPC? ¿Por qué no solo utilizamos la VPC por defecto que nos da AWS? Para dejar acceso solo a un tipo de recursos. Interesante, ir viendo temas de modularidad. ¿Sí? Es una buena respuesta. ¿Alguien se anima a decir algo más? Para una mayor velocidad. En este caso, no entendería por qué la mayor velocidad, pero como se interactúa con AWS, no, crear una VPC por defecto no va a aumentar la velocidad. Yo les voy a dar un poco más de datos. Cuando he creado la VPC por defecto, si recuerdan, yo solo he dado clics, pero yo no he escogido el segmento de red. Y miren el segmento de red que me dan. Si yo voy paseando por cada una de las otras regiones, voy a ver que el segmento de red que da es el mismo. Toda VPC por default tiene este segmento de red. Entonces, lo primero que es importante mencionar por qué debemos crear una VPC customizada es porque cuando creamos una VPC customizada, escogemos el bloque de IP que vamos a usar, el CIDR. Adicionalmente, como ha mencionado nuestro compañero, exacto, como Carlos también menciona, a partir del CIDR que nosotros escojamos, vamos a tener la cantidad de hosts que necesitamos o que deseamos. Muy aparte que al crear nuestra propia VPC, vamos a crear las subnets dentro de esta VPC y vamos a empezar a trabajar diferentes capas que nos permita modularizar nuestra VPC y por consiguiente luego nuestra aplicación. Entonces, es importante por eso mismo crear nuestra propia VPC y no utilizar la VPC por defecto. Adicionalmente, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Cuando creamos la VPC, acá me voy a dar un salto
esta debería ser primero, vamos a tener subnets. Cuando trabajas con las VPCs, lo que finalmente, o con lo que finalmente trabajas, es con las subnets. La VPC por defecto, lo que va a hacer es crearme una subnet en cada zona de disponibilidad que tiene la región. En este caso, Virginia tiene 6 zonas de disponibilidad. Lo podemos ver en esta parte de la consola. Un segundito. Listo. Lo podemos ver en esta parte de la consola. Entonces, tenemos 6 zonas de disponibilidad, por ende, la VPC por defecto nos ha creado 6 subnets. ¿Cuál es también un inconveniente a nivel de las VPC o la VPC por default? De que cada una de estas subnets, ¿sí?, es pública. Que es lo que quería mostrarle en esta parte de la presentación. Tú vas a trabajar con subnets y las subnets las puedes definir como públicas y como privadas. ¿Qué entendemos como pública? Entendemos como pública una subnet que va a tener acceso y salida, tanto entrada y salida desde y hacia Internet. ¿Qué quiere decir? Que los servicios que montemos sobre estas subnets pueden tener una IP pública y por lo tanto se puede ser accedidas desde Internet. Y esto puede ser beneficioso y perjudicial según lo que necesitemos. Si yo quiero levantar un servidor web para que sea consumido por todo el mundo, muy posiblemente lo tenga que poner en una subnet pública para que pueda ser accedido por todas las personas. Pero si yo tengo una base de datos que tiene información muy confidencial de mi negocio, yo no debería ponerlo en una subnet pública, porque estaría exponiendo o tendría una brecha de seguridad que podría ser aprovechada por otras personas. Entonces, es importante trabajar con subnet públicas y subnet privadas. La subnet privada, a diferencia de la pública, no va a tener acceso desde Internet. Desde Internet no van a poder acceder a mi subnet privada. Ahora, mi VPC, mi subnet privada, ¿puede tener salida a Internet? Claro, lo podemos hacer. Acá también quiero hacer una pequeña analogía con el ambiente on-premise. En un ambiente on-premise, lo que tenemos es normalmente una DMZ que publica nuestros servicios y todo lo demás es un ambiente privado. Así podemos trabajar en AWS. A través de las subnets, como buena práctica, lo ideal es trabajar con mínimo una subnet pública y una subnet privada, pero una subnet pública y una subnet privada en al menos 2 zonas de disponibilidad. Habíamos mencionado, y acá es importante, esta página de AWS, ¿sí?, que nos habla de la infraestructura global de AWS. Permítame un momento. Esta página es muy simpática, la que ofrece AWS para ver su infraestructura global. Entonces, como les había mencionado, nosotros cuando empezamos a trabajar con AWS, lo que tenemos que escoger claramente es la región. Y como vemos, hay muchas regiones a nivel mundial. ¿Por qué o cómo escogemos una región? Hay muchos factores con por qué elegir una región. Yo particularmente considero que la más importante es escoger una región con la cual tengamos cumplimiento a nivel de la información que vamos a subir a la nube. Adicionalmente,
podemos tener o podemos escoger una región por temas de latencia, por temas de precio y por temas de servicio. La región está compuesta por zonas de disponibilidad. ¿Y qué es una zona de disponibilidad? Una zona de disponibilidad, como vemos, ¿sí? Es un ambiente aislado o es un conjunto de data centers aislados uno de otro, que lo que va a permitir es que si uno llega a fallar, no afecte a ninguno adicional de la región. Con lo cual, si tú tienes un servicio montado en una región, este no se va a ver afectado o no va a ser interrumpido si es que trabajas en al menos 2 zonas de disponibilidad. Esto es importante saberlo. Por eso, una buena práctica, o lo que yo les recomendaría siempre, es, si vas a trabajar con una VPC, mínimo deberías trabajar con 2 AZs, 2 zonas de disponibilidad, y 2 subnets públicas, o una subnet pública y una subnet privada por cada zona de disponibilidad, lo cual va a hacer que tengamos 4 subnets, 2 subnets públicas, 2 privadas, unas en una Z y otras en las otras AZs. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algo que podamos aclarar. A ver. Ahí hay una pregunta. A ver, mencióname, Carlos. Carlos, ¿estás poniendo tu pregunta, creo? No. A ver, recuerden que la VPC es un servicio que se monta dentro de la región. Ya, esa es otra pregunta. A ver, vamos a responder a Carlos. Carlos pregunta, entonces serían 2 subredes por región. Lo primero que tenemos que mencionar es que lo primero que tenemos que lanzar es una VPC. Y la VPC está dentro de la región. Dentro de la región, nosotros vamos a tener lo que vienen a ser las subnets. O dentro de la región vamos a tener la VPC y dentro de la VPC vamos a tener las subnets. Lo que debemos tener como subnet es al menos 4 subnets, que van a ser 2 públicas y 2 privadas. ¿Por qué son 2 públicas? Porque una pública va a estar en una zona de disponibilidad, vamos a hacer en el caso, una pública va a estar en la A y la otra pública va a estar en la B. Adicionalmente vamos a tener una privada que va a estar en la A y una privada que va a estar en la B. Ese es un ejemplo. Con lo cual vamos a tener mínimo 4 subnets. ¿Sí? Subnets, 2 públicas y 2 privadas, como dice Carlos, porque vas a tener en cada AZ. Ahora, la zona de disponibilidad con menor latencia a Perú, esto se evalúa no por zona de disponibilidad, sino por región. Hay un servicio, en realidad hay varios, hay Cloud Info, eso es uno que podrías evaluar, que va testeando cada región para saber cuál es la región o cuánta latencia tiene cada región. Esto te puede servir para saber cuál es la región que tiene menor latencia. Normalmente, la región que tiene menor latencia, según el proveedor de Internet, es el norte de Virginia. ¿Sí? Esa es la respuesta. 2 personas han preguntado la región con menor latencia. También te da disponibilidad por cada servicio en cada región. ¿Sí? A ver, entonces creo que con eso vamos respondiendo a las preguntas. Listo. Entonces, si hemos hecho el tema de la latencia para saber cuánto tenemos de latencia o cuál es la menor latencia, vemos que la menor latencia
es el norte de Virginia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, proseguimos. Entonces, hemos hablado de subnet públicas y subnet privadas. Lo que es importante mencionar o aclarar acá es, ¿cómo sabemos que una subnet pública es pública? ¿Y cómo sabemos que una subnet privada es privada? ¿Solo porque lo decimos? No, tiene que haber un motivo y una razón. Y yo les he mencionado que todas las subnets que están en la VPC por defecto son públicas. Pero ¿cómo sabemos realmente que estas subnets son públicas? Porque podemos tener esa duda, obviamente. Acá viene un servicio o varios servicios importantes. El primero es el route table. Yo les había mencionado cuando creé la VPC, cuando anteriormente no había ninguna route table, cuando no tenía la VPC. Ahora que tengo la VPC creada, tengo un route table, si se dan cuenta. Porque cuando se crea una VPC, por defecto se crea un route table. Un route table es una tabla de rutas que nos va a decir cómo comunicarnos fuera de nuestra VPC. Si ingresamos a route table, este es un route table que se ha creado por defecto. ¿Cómo sabemos que es un route table por defecto? Acá vemos que tiene activado como parámetro en main como sí. Eso indica que es un main route table, que es un route table por defecto. En el route table lo que tenemos son rutas, ¿sí? Estas rutas lo que te van a hacer es permitirte conectar con otras redes o con otros servicios de AWS, según se requiere el caso. ¿Y cómo vamos a saber que una subnet es pública? Porque va a tener asociado en su route table un Internet Gateway. Y acá hacemos un paréntesis. ¿Qué es el Internet Gateway? Es el servicio de AWS que te permite enlazar tu VPC con Internet. Como dice su nombre, Gateway es una puerta de enlace que te va a permitir saltar hacia Internet. Entonces, un route table puede tener diferentes rutas. Si el route table tiene una ruta que tenga como defecto un Internet Gateway, ese route table va a tener subnets asociadas. Todas las subnets asociadas a este route table van a ser públicas. Quizás sonó a trabalengua, así que lo vamos a explicar nuevamente. Toda subnet, como vemos en la VPC por defecto, toda subnet, si vamos a la parte de abajo, como verán, tienen una capa que dice route table. ¿Qué quiere decir? Que toda subnet por defecto tiene asociado un route table. Y si la subnet tiene asociado un route table que tiene como ruta por defecto el Internet Gateway, va a ser que esta subnet sea pública. Si vamos bajando en cada subnet, vamos a ver que todas las subnets tienen asociadas este route table. Y todo este route table tiene la ruta por defecto un Internet Gateway. Entonces, todas las subnets son públicas. Carlos, entonces, ¿qué necesitamos para que nuestra subnet no sea pública, para que sea privada? Lo único que necesitamos para que nuestra subnet sea privada es tener un route table. Voy a crear uno, le voy a poner un nombre, ¿ya? PPC route table. Si se dan cuenta, lo único para crear un route table es poner un nombre. Voy a ponerlo como privado. Tengo que escoger a qué VPC pertenece ese route table y voy a crear el route table. Este route table en rutas
Si se dan cuenta, no tiene atachado el Internet Gateway como ruta por defecto. Por ende, este route table ya se puede considerar privado. Y toda subnet que está asociada a este route table va a ser privada. Entonces, lo único que necesitamos para que nuestro route table o para que nuestra subnet sea privada es que tenga asociada un route table que no tenga el Internet Gateway por defecto. Ahora, el inconveniente que vamos a tener es que si tenemos esta subnet privada, es que no tenemos salida a Internet. Y quizás en nuestra subnet privada tengamos una instancia o tengamos algún servicio que necesite consumir desde Internet. Por ejemplo, una actualización o una comunicación con un API público. Entonces, ¿cómo brindamos Internet a nuestras subnets privadas? Eso lo hacemos a través del NAT Gateway. Por eso en la presentación había hablado de subnets públicas, subnets privadas, además de salida de Internet por Internet Gateway y NAT Gateway. El Internet Gateway, como les he mencionado, va a servir para las subnets públicas y el NAT Gateway va a servir para las subnets privadas que necesiten salir a Internet. Porque yo puedo tener subnets privadas que no necesiten salir a Internet, por lo cual no voy a necesitar un NAT Gateway. ¿Se entendió esta parte de las subnets públicas, subnets privadas, Internet Gateway y NAT Gateway? A ver. Entonces, si no queremos acceso a Internet en el route table, es sacar el Internet Gateway. Lo que hacemos si sacamos el Internet Gateway del route table va a ser que esa subnet no tenga salida ni entrada a Internet. Lo que podríamos hacer yendo acá a la consola es que yo tengo este route table que no tiene salida a Internet y yo le puedo asociar una subnet. Vamos a asociarle una subnet. En este caso, esto se asocia acá. Permíteme un momento. ¿No? Edit Subnet Association. Y voy a asociarle una subnet a este route table privado. Si se dan cuenta, he asociado esta primera subnet. Si yo le doy clic y ya le doy clic a esta subnet, voy a ver que, ¿no?, esta subnet ahora en el route table ya no tiene Internet Gateway de salida. Entonces, esta subnet ha pasado de ser pública a ser privada. Ahora, el inconveniente es que esta subnet es privada, pero no tiene salida a Internet. ¿Cómo le damos salida a Internet? Es a través del NAT Gateway. Ahí también te respondo tu segunda pregunta, que es, el NAT Gateway lo que va a permitir es la salida de Internet de nuestras subnet privadas, pero no la entrada. Es muy similar al caso que nosotros tenemos. Por ejemplo, ustedes ahorita se están conectando a este webinar por un NAT que hace su router. Yo no puedo conectarme directamente a sus instancias, hacia su máquina, así tuviera el usuario y la contraseña, porque ustedes trabajan en una red privada. Pero, a pesar de que están en una red privada, tienen salida a Internet y por eso se están conectando a este webinar. ¿Sí? Lo mismo se puede hacer en AWS. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿proseguimos? Chévere. Lo que yo quería es mostrarles o que puedan crear su primera VPC customizada, propia de ustedes. Hacerlo paso por paso
y para que quede clarísimo los conceptos, demora un tiempo, porque es importante conocer cada uno de los conceptos, que si bien los hemos tocado hoy día, están muy superficiales. Entonces, para no tener mucha dificultad y crear nuestra VPC custom, nuestra VPC propia, el día de hoy, lo que les he proporcionado en el chat, vuelvo a poner el chat, denme un segundo, es un repositorio donde van a poder descargar este archivo. ¿Qué es este archivo? Es un YAML que te va a permitir crear una VPC. ¿Sí? Esto lo hacemos con CloudFormation. La semana pasada, como les había mencionado, también hubo un webinar de CloudFormation. Sería bueno que también lo puedan ver. Y lo que te va a permitir es crear rápidamente una VPC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajo o cómo creo esta VPC rápidamente? Lo primero es que descargo este archivo, o lo que hago es poner RAW, seleccionar toda la pantalla, copiarlo, abrir quizás un editor. Yo utilizo el Visual Code. Pegar ahí el contenido. Grabamos el contenido. Yo lo voy a poner en el escritorio. Lo voy a llamar VPC. ¿Sí? Y voy a ir a CloudFormation. ¿Sí? Acá sí voy a hacer un poco rápido. Voy a Create Stack. Voy a poner Upload a Template File. Voy a seleccionar mi archivo, que es el que acabo de grabar, que he guardado en el escritorio. ¿Sí? Pongo un nombre que va a ser VPC. Y acá vienen datos interesantes para crear nuestra VPC. El CloudFormation, para explicar rápidamente, es una plantilla que te va a permitir crear recursos en AWS. En este caso, el recurso va a ser una VPC. Esta plantilla que he creado te permite trabajar con dos zonas de disponibilidad. Te permite trabajar con dos zonas de disponibilidad y te trabaja una VPC en 3 capas. ¿Cuáles son esas 3 capas? La capa pública, la capa privada, donde vas a poner tus servicios, y la capa de base de datos. Entonces, acá se van a crear 6 subnets. Yo les había mencionado que lo mínimo recomendable es trabajar con 4 subnets. Hay algunas personas que prefieren trabajar con 6. Habrá personas que por cuestiones del negocio deberán trabajar con 3 zonas de disponibilidad o más capas. Va a depender mucho. Pero sí mínimo les recomiendo 4. En este caso vamos a crear una VPC con 6. Esta plantilla está hecha para trabajar en diferentes ambientes, de dev, de QA y de producción. El tiempo no va a alcanzar para poder explicar a perfección el stack que se ha creado, pero lo vamos a usar. Voy a poner en dev, ¿sí? Escojo una keeper porque también crea máquinas virtuales. Voy a darle next. Voy a darle next. Y voy a poner create stack. Lo que va a hacer este stack de CloudFormation es ir creando la VPC, que es una VPC custom que vamos a crear. Este archivo que les he compartido es público y van a poder usarlo cuando ustedes quieran. También lo van a poder examinar, van a poder mejorarlo si es que ustedes quieren y trabajarlo de la mejor manera. Se lo recomiendo, es interesante ese pequeño CloudFormation.
Mientras se va, lo que va a hacer el CloudFormation es ir creando todos los recursos de la VPC. ¿Sí? Acá, si se dan cuenta, y yo pongo recursos, estos son todos los recursos que van a crear. ¿Qué va a crear? Una VPC, va a crear subnets, si se dan cuenta, son 6 subnets, acá hay 2 públicas, 2 privadas y 2 subnets para base de datos. Va a crear 2 route table, un route table, no, va a crear 3 route tables, disculpen, un route table público, un route table privado y un route table para mi capa de base de datos. Adicionalmente, va a crear el Internet Gateway que me va a dar salida a Internet a mis subnets públicas y además va a crear un NAT Gateway, que el NAT Gateway lo que va a hacer, en un segundo, ¿dónde está el NAT Gateway? Así estaba creando luego. El NAT Gateway lo que va a hacer es permitirle dar Internet a mis servicios o recursos privados. ¿Ya? Vamos dejando que esto se cree, como les vuelvo a decir, no es necesario que ustedes hagan esto en estos momentos, porque no les va a alcanzar tiempo. Luego pueden revisar a demanda este webinar, revisar a demanda el webinar de CloudFormation, para que puedan entender un poco mejor. Lo que yo puedo ir viendo en VPC es que ya no tengo una, ahora tengo 2 VPC. Esta es la VPC que he creado, la VPC Dev, con un bloque CIDR que yo he escogido. Esta VPC por default, esta VPC, discúlpenme, custom, yo puedo ir a subnet y ver cuáles son las subnets que he creado. Voy a hacer un filtro para que solo se vean las subnets de mi VPC nueva y voy a ver que he creado 6 subnets que están divididas en 2 zonas de disponibilidad. Si se dan cuenta, tengo una pública en la A, una privada en la A y una de base de datos en la A. Y tengo una pública en la zona de disponibilidad B, en la privada B y en la de base de datos. Ahora, yo les había mencionado, ¿por qué una subnet es pública? Yo les había dicho, porque tiene un route table que tiene como ruta por defecto el Internet Gateway. Pero si yo quiero dar salida a mi subnet privada, tengo que atacharle el NAT Gateway. Aún no se atacha el NAT Gateway, ya se atachó, se dieron cuenta que actualicé, porque CloudFormation va creando los recursos poco a poco. No es que se creen todos de golpe. Entonces, esta subnet privada tiene salida a Internet a través del NAT Gateway. Veamos la diferencia. Si vemos en pública, vemos IGW, que es Internet Gateway, y si vemos en la privada, es NAT, que es de un NAT Gateway. Entonces, esta subnet privada tiene salida a Internet. Y con eso podemos trabajar nuestra VPC. Yo les recomiendo, si crean este CloudFormation, tengan cuidado porque hay costos asociados en la creación de esta red o de esta VPC. Porque NAT Gateway es un servicio que te cobra por minuto de usarse. Bueno, por hora de usarse. Veo un par de consultas. ¿Cuándo utilizar un NAT Gateway o NAT Instance? ¿Ok? Y podemos usar S2 como NAT para poder habilitar entrada y salida, también para ahorrar costos. Perfecto, son buenas preguntas. NAT Gateway es un servicio, no es que sea nuevo, pero que surgió por la necesidad de salir a Internet de lo que viene a ser las subnets privadas. Anteriormente, la manera de hacer que una subnet privada pueda salir a Internet era a través de una NAT instance. ¿Qué es una NAT instance? Es una instancia que creabas en la subnet pública y donde ruteabas el tráfico de la subnet privada para salir a Internet. Era una arquitectura usada anteriormente que se ve reemplazada por el NAT Gateway. ¿Por qué se reemplaza por el NAT Gateway? Primero, porque el NAT Instance, tú tienes una instancia S2 que se usa
para salir a Internet. Y uno de los inconvenientes es que dependiendo del tamaño de tu instancia, era tu salida a Internet. Si tú tenías una instancia muy pequeña, muy posiblemente tu ancho de banda de Internet no era muy bueno. Por eso salió el NAT Gateway, que la capacidad de salir de Internet es elástica. Por eso se recomienda trabajar con NAT Gateway y no con un NAT Instance. Muy aparte que en un NAT Instance tú tienes que velar porque es un servidor. Al ser un servidor, tienes que preocuparte por parches de seguridad, tienes que preocuparte por la disponibilidad de este servidor. NAT Gateway es un servicio que ya no te preocupa por estos casos. Si quieres trabajarlo por un tema de ahorros, respondiendo a Víctor, lo puedes hacer. Yo te recomendaría no hacerlo a menos que tengas un caso muy puntual, muy especial. Ahorita no se me ocurre ese caso, ¿sí? Pero lo más recomendable es trabajar con NAT Gateway. El costo de la VPC. La VPC no te cobra por crear la VPC, por tener subnets y por tener routeo. Una VPC te cobra si es que tú creas gateways distintos al Internet Gateway. En este caso, el NAT Gateway es un servicio que te cobra. Si no usáramos NAT Gateway, la VPC no te cobraría. Ahora, recordar que la VPC también, o en general, la nube, no te cobra por ningún tráfico que entre a la nube, pero sí te cobra por todo tráfico que sale de la nube. Por ende, si nosotros sacamos o descargamos de la nube información, nos van a cobrar. Ahora, hay que saber que los 5 primeros gigas son gratuitos, ¿sí? Ese sería el costo de la VPC. En este caso, si ustedes crean su VPC a partir de del CloudFormation que les he brindado, van a tener el costo del NAT Gateway. Así que si gustan, lo que hacen es ir a NAT Gateway y eliminan el NAT Gateway. Eliminando el NAT Gateway, ya no les van a cobrar. Bueno, tienen que eliminar el NAT Gateway. Una vez que eliminan el NAT Gateway, luego borran la IP elástica. Tienen que borrar tanto el NAT Gateway como la IP elástica para no tener ningún costo. O si tienen algún temor por algún cobro, van a CloudFormation y eliminan el stack. Seleccionan el stack y le ponen delete. Cuando nosotros eliminamos un stack, se borran todos los recursos que hemos creado a partir del stack. Por lo cual, en un momento cuando regrese, ya no voy a tener ningún servicio de la VPC. Quedan 7 minutos y el tema es bastante amplio. Como les he mencionado, esto se desarrolla en más tiempo para entenderse bastante mejor. De antemano los invito a conectar conmigo en el LinkedIn. Normalmente dicto clases para lo que viene a ser el AWS Arquitecto, para que se puedan certificar como arquitectos de AWS. Así que ahí se expone mucho mejor lo que hemos tratado de resumir en una hora. La idea del webinar era presentar buenas prácticas de la VPC, no tanto explicar lo que es la VPC, pero no podemos dar buenas prácticas si es que no entendemos qué es una VPC. Por eso, explicar un poco de lo que es la VPC ha sido gran parte de este webinar. Si no me equivoco, Alberto, el PowerPoint se va luego a publicar, a compartir, no te preocupes. ¿Sí? Una aplicación de VPC sería la infraestructura para Big Data de una empresa. Podría ser. No está de más mencionar que también anteriormente el uso de la VPC era casi obligatorio. Ahora, con servicios que tenemos serverless, cada vez se utiliza un poco menos la VPC para lo que vienen a ser servicios muy novedosos, lo cual le ha restado cierta importancia a la VPC. Igual siempre es importante conocer porque es un servicio core de AWS y es base
para muchos otros servicios, ¿sí? Para finalizar, y esta parte, disculpen por hacerla un poco rápida, recomiendo los siguientes campos para trabajar una VPC. ¿Cuáles son esos? Permítanme un momento, que mi laptop se está quedando sin batería. Es que nosotros tenemos que crear una VPC que pueda satisfacer la necesidad que luego va a tener nuestra aplicación. La VPC es el esqueleto que va a permitir que nuestra aplicación, si es que trabajamos con instancias, si es que trabajamos con contenedores, va a ser el esqueleto que va a permitir que nuestra aplicación pueda montarse y pueda tener ¿qué cosas? Modularidad, escalabilidad, alta disponibilidad, tolerancia a fallos y seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en mi VPC trabajo la modularidad, escalabilidad, alta disponibilidad, tolerancia a fallos y seguridad, ¿mi aplicación va a tener estas características? No. Significa que vas a tener el esqueleto bien armado para que luego tu aplicación bien desarrollada pueda trabajar muy fácilmente estos campos que he mencionado. No significa que si mi VPC tiene estas características, no significa que mi aplicación va a tener estas características. Esto siempre es importante mencionar, ¿sí? Pero el esqueleto que vamos a armar va a ser muy importante para que nuestra aplicación pueda trabajar sin problemas. Entonces, se quedó el... Listo. Entonces, ¿a qué nos referimos con modularidad? El modularizar nuestras aplicaciones va a permitir que podamos manejar capas de manera independiente. La modularidad es trabajar nuestra VPC, como habíamos mencionado anteriormente, por capas, por módulos. En el ejemplo que les di de CloudFormation era la capa pública, donde puede estar nuestra capa de presentación, la capa privada, que puede estar nuestra capa de servicios, y nuestra capa de base de datos, donde está nuestra información, nuestra base de datos, ¿no? ¿Por qué es importante la modularidad? Porque los equipos pueden centrarse en cada nivel de la aplicación o de la VPC, realizando cambios muy rápidos, ¿sí? Además de que nos puede ayudar a recuperarnos rápidamente, ya que cuando hay un inconveniente nos centramos solo en ese inconveniente. Además de la modularidad, la escalabilidad es importante. Nosotros en nuestra VPC tenemos que buscar la escalabilidad. Hay servicios que nos van a permitir trabajar con escalabilidad, como es el autoscaling, como son los balanceadores de carga. Tenemos que buscar el escalar horizontalmente. Nuestra VPC debe soportar esto, ¿sí? Ya nos queda poco tiempo, así que pasamos rápido. La alta disponibilidad es trabajar en más zonas de disponibilidad para si tenemos algún inconveniente en una zona, simplemente la otra zona va a estar trabajando sin inconvenientes. A eso vamos a llamar alta disponibilidad. Tolerancia a fallos es que si tenemos algún inconveniente con la aplicación va a continuar funcionando. Esto también lo tenemos que trabajar la VPC y para eso trabajamos con esquemas multi-AZ. Es importante mencionar que para la tolerancia a fallos es importante que nuestra aplicación también soporte la tolerancia a fallos, igual que la alta disponibilidad. Nosotros no podemos trabajar alta disponibilidad y tolerancia a fallos si es que nuestra aplicación está preparada para eso, ¿sí? Y muy adicionalmente a la seguridad. No, para AWS la seguridad es lo primero. Es más, últimamente ya hablan de seguridad como capa cero. Lo primero que tienes que hacer al subir en la nube es pensar en la seguridad. No nos ha dado un poco de tiempo, o hemos tenido muy poco tiempo para explicar un poco lo que es Security Group, NetDoor-ACL, lo que es un Bastion Host, pero son componentes importantes en la VPC para la seguridad. Entonces,
Teniendo un minuto para finalizar, podemos hacer un resumen, ¿sí? En el cual podemos sintetizar un poco lo que hemos mencionado. Recomendaría no usar la VPC por default, siempre trabajar con una VPC propia. Recuerden ponerse de acuerdo con su área de networking para saber qué CIDR usar, ¿sí? Trabajar con subnet públicas y privadas en un modelo de capas, como lo hemos mencionado, y trabajar con mínimos 2 AZs. Hay empresas que trabajan con 3 AZs, muchas veces se recomiendan 3 AZs, pero con un mínimo de 2. Y siempre buscar a partir de nuestra VPC, nuestro esqueleto, la modularidad, la escalabilidad, la disponibilidad, la tolerancia a fallos y la seguridad. ¿Sí? Busquemos eso en nuestro esqueleto y obviamente preparemos nuestra aplicación para que pueda soportar todo esto. ¿Sí? Con esto llegamos a las 8 en punto. Tuve que acelerar un poco al final. Voy a leer algunas preguntas. No sé si gustan, pueden activar el micrófono y podemos conversar un poco. A ver, ¿qué diferencias hay entre que sea alta disponibilidad con multi-AZ con algo llamado multiregión? Sí. AWS habla de una estrategia de alta disponibilidad trabajando con 2 zonas de disponibilidad, porque las zonas de disponibilidad son ambientes totalmente aislados unos de otros. Cuando se trabaja a nivel de multiregión, se trabaja o se piensa en una herramienta de disaster recovery o un artefacto de disaster recovery. AWS trata de manejar la disponibilidad, vuelvo a mencionarlo, con la zona de disponibilidad y la estrategia de lo que viene a ser disaster recovery con multiregión. Muy aparte que para trabajar con multiregión se requiere de otras herramientas y ya se requiere de DNS, además de considerar temas como la latencia adicionalmente, ¿no? Ya está aplaudiendo la gente, son las 8. No se olviden aplaudir también a partir de las 8 de la noche. No sé si alguien tenga alguna duda, algo adicional con el que podamos mencionar, algo que quisieran aclarar. Ok, nadie ha activado su micro, estamos... Muchas gracias, Carlos. Estamos tímidos. Gracias, gracias. Muchas gracias por todo, súper claro. Dale, chévere. Como les digo, pueden contactarme en el LinkedIn. Normalmente estoy dictando cursos de arquitecto, en el cual esto se desarrolla bastante mejor con ejemplos prácticos. En verdad, considero que la teoría es importantísima, pero se ve muy bien, llamémoslo así, cimentada con la práctica. La práctica es muy importante. Quizás consideren ver este webinar luego a demanda y puedan implementar este CloudFormation. A ver, en tu experiencia, ¿dónde aplicaste VPC? VPC aplico en casi todos los clientes que he tenido, porque es base para la gran mayoría de servicios core, que es la gran mayoría de servicios que utilizan la mayoría de empresas, ¿no? Un segundo. ¿Listo? Que utilizan la gran mayoría de empresas. Aunque el tema serverless va mucho en aumento, con lo cual ya hay aplicaciones que trabajan sin VPC. Hay algunas que trabajan solo con VPC para la base de datos. Cada vez, como vuelvo a mencionar, se está haciendo un poco menos de uso, lo cual no quita su gran importancia. Tal vez puedan dar buenos consejos hacer una migración de on-premise hacia la VPC. Sí, Víctor, como lo mencioné, lo primero que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con el área de redes y trabajar con un CIDR que no afecte a tu ambiente on-premise, ¿sí? Lo segundo que recomiendo es trabajar con al menos subnet públicas y subnet privadas en 2 zonas de disponibilidad,
lo cual haría un mínimo de 4 subnets, ¿sí? Es muy importante esto. Y, bueno, trabajar muy bien el tema de rutas. No hemos hablado acá que tu VPC lo puedes conectar a nivel on-premise a través de una VPN, así que hay muchas otras cosas adicionales que se pueden hacer. ¿Sí? Ok. Bueno, Carlos, muy buen contenido que nos has compartido. De hecho, también te agradezco haber podido responder las consultas de los chicos. Sí, como bien lo has mencionado a través de la sesión, has hecho bastante hincapié y énfasis en que la VPC pues, es la base de cualquier infraestructura en la nube, ¿no? Nada va a estar en alta disponibilidad ni tolerante a fallos si no se tiene bien definidas las redes, ¿no? Las privadas, las públicas, en distintas zonas de disponibilidad, inclusive multiregión. Así que, bueno, nada, agradecerte por tu tiempo y esta iniciativa que hemos tenido para poder compartir un poquito de conocimiento con la comunidad. Para los que están en Lima, bueno, ahora estamos en toque de queda, ¿no? A partir de las 6 de la tarde, pero creo que también este tipo de eventos, creo que es nuestro aporte a la sociedad para poder entretenerlos un rato y de pasada que aprenden, ¿no? Aprenden un poquito en base a la experiencia de grandes amigos y grandes profesionales que se han unido a esto. Así que me queda invitarlos para el día de mañana también. Mañana miércoles tenemos un webinar un poco diferente al que usualmente venimos dando. De hecho, jueves también. Mañana vamos a hablar de un poco de Management 3.0. Así les invito a que no se lo pierdan. En el jueves vamos a hablar un poco de marca personal, de redes sociales. Eso me toca a mí. Y nada, espero que estén bien. Así que les mando un fuerte abrazo, saludo, un abrazo psicológico, como dicen, y que las pasen bien. Así que dejo a Carlos con sus últimas palabras, seguramente. Sí, muchas gracias. Como dice Vladimir, estamos en una situación que nadie pensó estar. Hay que sacar provecho igual. Toda crisis genera oportunidades también. Esta iniciativa que se ha tenido está muy buena, en la cual permite transmitir conocimientos. El poco, quizás conocimiento que cada uno tenga, ayuda mucho. Lo único que les pido es, o que siempre menciono, es seamos mejores profesionales, seamos mejores personas y vamos terminando esto, salir con todo a seguir trabajando, a seguir produciendo. Los espero que me agreguen a LinkedIn, espero quizás ver a alguno en un futuro curso y muchas gracias. Listo, chicos. Nos vemos. Muchas gracias por Chao, todo. muchas gracias. Chao, Carlos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias.